Esto es Conexión Pública. Hola y bienvenidos a Conexión Pública. Este es el episodio ya 46 y venimos con un mapa claro para orientarnos en un momento de cambios acelerados. Hoy abrimos con el PROM de la semana, un marco de 5 pilares: rol, objetivo, contexto, restricciones y ejemplos, que propone diseñar las instrucciones como si fueran especificaciones técnicas, no simples preguntas. Seguiremos con la herramienta de la semana, Command and Reasoning, el modelo de Cohere pensado para entornos empresariales que prioriza seguridad, control y despliegues ajustados a las necesidades de cada organización. Y como siempre, aterrizaremos la conversación con nuestra sección IA en acción, donde veremos 3 movimientos que marcan tendencia: un despliegue masivo en banca con cientos de miles de empleados trabajando ya con herramientas de IA, una estimación de valor anual en miles de millones, la reorganización de datos en ingeniería que eleva la precisión interna y acelera el desarrollo, y un marco de agentes que integra funciones dispersas y con un asistente de inventario anticipa la demanda en segundos para decidir más rápido y servir mejor al cliente. Todo ello nos prepara para el bloque también con esos 7 artículos de la semana, un mosaico que conecta reglas, mercados y hábitos. Ahí repasaremos cómo el copyright se reimagina con licencias colectivas, cómo la alianza entre OpenAI y Microsoft baila entre integración y autonomía, y por qué los medios pasan del acceso gratuito a una economía del rastreo con paywalls para bots. También hablaremos del fin de la especialidad como refugio y de la necesidad de reaprender de forma continua, de los resúmenes algorítmicos que, al condensar miles de reseñas, pueden moldear la confianza del consumidor, de la AI Act europea, puesta a prueba por los nuevos modelos que llegan más rápido de lo que la administración puede auditar, y de la paradoja de la adopción con más usuarios, pero valor desigual según contextos sociales y económicos. Si es tu primera vez, verás que nuestro objetivo no es deslumbrar con tecnicismos, sino darte criterios para decidir mejor. Ponte cómodo, ajusta el volumen y acompáñanos, que comenzamos. El PROM de la semana. Abrimos este episodio con el PROM de la semana y lo hacemos con una idea que puede cambiar la manera en que nos relacionamos con la inteligencia artificial: diseñar prompts como si fueran especificaciones técnicas. Es decir, dejar atrás la costumbre de lanzar preguntas improvisadas y pasar a estructurar instrucciones claras, igual que un programador haría con un fragmento de código. Esta diferencia, que a simple vista parece menor, es una realidad decisiva. Cuando tratamos el PROM como una orden técnica y no como una consulta casual, evitamos frustraciones, ahorramos tiempo y reducimos el número de intentos fallidos. El corazón de este método está en un framework de 5 pilares: rol, objetivo, contexto, restricciones y ejemplos. No se trata de una fórmula académica, sino de una guía práctica que cualquiera puede aplicar. Pensemos en primer lugar el rol. Aquí definimos quién debe ser la inteligencia artificial en la interacción que estamos planteando. No es lo mismo pedirle a un modelo que actúe como un redactor creativo que solicitarle que adopte la mirada de un analista financiero. Cuando el rol está bien especificado, el tono, el vocabulario y el nivel de detalle de la respuesta se alinean automáticamente con lo que necesitamos. El segundo pilar es el objetivo. A veces caemos en pedir cosas vagas, como hazme un informe, y luego nos decepciona la respuesta porque resulta demasiado genérica. En cambio, cuando aclaramos cuál es la meta concreta, por ejemplo, identificar las 3 principales caídas de ventas en los últimos 12 meses, reducimos la ambigüedad y acotamos el margen de error. La inteligencia artificial sabe qué buscar y cómo estructurarlo, lo que eleva de inmediato la calidad de la salida. Después viene el contexto, el tercer pilar de este marco. Ninguna tarea se realiza en el vacío. Cuanto más claro sea el escenario en el que la IA debe trabajar, más precisas serán sus respuestas. Es distinto analizar un dataset de 5 años de histórico en una región específica que hacerlo con datos globales de apenas unos meses. Al introducir esa información adicional, la máquina no solo responde mejor, sino que también evita proyecciones irreales o fuera de lugar. El cuarto pilar son las restricciones. Aquí entran en juego los límites que marcan la utilidad final de la salida. Puede ser la extensión del texto, el tono del lenguaje, el formato que debe seguir o incluso las cosas que debe evitar. Al incluir restricciones explícitas, prevenimos que la IA entregue respuestas demasiado largas, cargadas de tecnicismos o con formatos poco prácticos. Son como las reglas de un juego: lejos de limitar, guían hacia el resultado que buscamos. El quinto y último pilar son los ejemplos. Darle a la inteligencia artificial una muestra del tipo de salida esperada es como mostrarle un prototipo antes de encargarle la versión final. Con un ejemplo concreto, reducimos el margen de interpretación y establecemos un estándar claro de estilo, de estructura y de nivel de detalle. A menudo, un solo ejemplo bien elegido marca más diferencia que varias frases de explicación.
Cuando unimos estos 5 elementos, pasamos de un prompt improvisado a una instrucción estructurada. El cambio se nota enseguida. Pensemos en la comparación. Un prompt pobre sería simplemente hazme un informe de ventas, el resultado suele ser genérico, demasiado amplio y poco útil, pero si aplicamos el framework, la instrucción cambia por completo. Definimos el rol, pedimos un análisis específico, añadimos el contexto, imponemos restricciones y damos un ejemplo del formato esperado. El resultado ya no es un informe cualquiera, sino un documento ajustado a lo que necesitamos desde la primera entrega. La importancia de este método va más allá de la eficiencia. No solo mejora la calidad de las respuestas, también profesionaliza la práctica del prompting. En lugar de parecer un juego de prueba y error, se convierte en un proceso más cercano a la programación de una función. Cada palabra del prompt tiene un propósito y cada instrucción suma claridad. Este cambio de mentalidad convierte la interacción con la IA en un diálogo mucho más predecible y confiable. Si lo miras desde la perspectiva del trabajo diario, este framework ofrece 3 ventajas claras. La primera es que aumenta la calidad de la salida, porque el modelo entiende no solo qué hacer, sino también cómo hacerlo y con qué propósito. La segunda es que reduce las iteraciones fallidas. En vez de tener que probar 10 veces hasta acercarnos a algo útil, obtenemos desde el principio resultados más ajustados. Y la tercera es que aporta profesionalismo, porque pasamos de pedir de manera informal a dar instrucciones con rigor. Es un cambio que muchos equipos de comunicación, marketing o análisis de datos ya están aplicando con éxito. En definitiva, este framework de 5 pilares convierte al prompt en una pieza de diseño estructurado. La diferencia es la misma que hay entre decir hazme un dibujo bonito y dar un encargo con estilo, formato y ejemplo de referencia. Lo primero depende demasiado del azar, lo segundo garantiza que la respuesta se ajuste a lo que teníamos en mente, y esa al final es la clave para aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial. Con esta idea cerramos la primera sección del episodio, un recordatorio de que la calidad de la interacción depende en gran medida de cómo planteamos la instrucción. Esta semana hemos publicado textos que ponen a prueba cómo la inteligencia artificial está cambiando reglas, empresas y hábitos. Son 7 artículos que van desde los dilemas del copyright a la regulación europea, de la relación entre capital y ética a la forma en que compramos en línea. Vamos uno a uno para entender qué está en juego. El primer artículo aborda un tema delicado, el copyright en la era de la inteligencia artificial. El uso de millones de horas para entrenar modelos ha encendido demandas y proyectos de ley, y algunos miran al pasado para inspirarse. Igual que en la música surgieron licencias colectivas, hoy se plantean protocolos técnicos como Real Simple Licensing que permitirían automatizar permisos y pagos cuando se use un contenido. Europa estudia licencias colectivas ampliadas y países como España ya han presentado propuestas, pero el debate va más allá de lo legal. Se trata de saber quién se beneficia y quién queda fuera en un escenario donde las grandes tecnológicas tienen más recursos que medios pequeños o artistas independientes. En el fondo, lo que se discute es quién controla la propiedad del conocimiento en esta nueva etapa. El segundo texto se centra en la alianza entre OpenAI y Microsoft, un pacto que parece un baile de idas y vueltas. La metáfora es la yenca, un paso adelante, un paso atrás, un giro y vuelta al inicio. El acuerdo supone una recapitalización que valora a OpenAI en más de 100.000 millones de dólares y otorga a su brazo sin ánimo de lucro de un poder inédito. Para Microsoft es una tregua que asegura acceso a tecnología clave y refuerza su nube Azure. Pero las tensiones siguen vivas. Microsoft desarrolla sus propios modelos y OpenAI mantiene cláusulas que podrían limitar a su socio si alcanza la llamada inteligencia artificial general. Reguladores en Estados Unidos deben decidir si esta estructura es válida para una entidad sin ánimo de lucro. La pregunta que queda es si esta alianza es estable o si la coreografía continuará con más giros. Hemos hablado también de la rebelión de los medios contra los bots de inteligencia artificial. Durante años, el acceso abierto a los contenidos web fue una norma implícita, pero el rastreo masivo de bots ha roto ese equilibrio. Muchos ignoran el protocolo robots.txt y saturan los servidores con millones de peticiones sin devolver visitas ni ingresos. Ante ello, aparecen paywalls para bots, sistemas que cobran por cada acceso automatizado y que ya se expanden con rapidez. La clave está en que la IA no solo entrena con esos datos, sino también los consulta en tiempo real, lo que multiplica el problema. Para los editores, la solución no es bloquear sin más, sino imponer reglas claras de compensación y trazabilidad. Estamos entrando en una web donde el acceso de las máquinas ya no será gratis, sino contractual. Nuestra cuarta entrega plantea un desafío personal y empresarial, el fin de la especialidad como refugio.
Demis Hassabis de DeepMind predice una inteligencia artificial general en menos de 10 años, lo que obliga a repensar la formación. Ya no basta con dominar un software o un lenguaje de programación porque pueden quedar obsoletos en meses. La verdadera ventaja competitiva es aprender y reaprender sin pausa, entrenar la capacidad de adaptarse a lo nuevo y desaprender lo que caduca. Algunas empresas ya experimentan con ciclos de microaprendizaje frecuentes, mientras otras siguen atrapadas en cursos anuales que caducan al terminar. La paradoja es clara, lo único estable es el cambio. La supervivencia profesional dependerá menos de saber mucho y más de reaprender rápido. El quinto artículo nos lleva al terreno del consumo. Amazon ha empezado a resumir con IA las reseñas de los productos, lo que cambia por completo la dinámica de confianza. Antes leíamos decenas de opiniones y sacábamos nuestras conclusiones, ahora lo que importa es la primera síntesis que aparece en pantalla. Eso ahorra tiempo, pero también concentra un enorme poder. Un mal resumen puede hundir una reputación. Además, se pierde transparencia porque no sabemos qué reseñas entran y cuáles quedan fuera. Los vendedores, por su parte, tendrán que pensar en reseñas amigables para la inteligencia artificial, igual que en su día se adaptaron al SEO. La pregunta es directa: ¿quién habla realmente por el consumidor cuando lo que vemos es la versión filtrada por un algoritmo? Esta semana hemos hablado también de GPT-5 y la regulación europea. La UE había fijado que todo modelo nuevo debía cumplir con obligaciones de transparencia y documentación desde el 2 de agosto y GPT-5 se lanzó apenas días después. En teoría, la ley exige resúmenes de los datos de entrenamiento y evaluaciones de riesgo, pero en la práctica esas obligaciones son difíciles de auditar. La Oficina de Inteligencia Artificial de la Unión Europea apenas cuenta con recursos y personal y Alemania debate qué autoridad debe asumir el control. Mientras tanto, Estados Unidos avanza con menos regulación y China impone normas de etiquetado. El resultado es que Europa queda atrapada entre querer ser garante de derechos y no perder competitividad. GPT-5 se convierte en un test de estrés que muestra que prometer es fácil, pero aplicar la ley es otra cosa. El séptimo y último artículo nos habla de adopción y valor. Los datos muestran que la mayoría de usos de ChatGPT son personales, mientras que Claude se emplea más en tareas técnicas. En países ricos domina el uso como copiloto, mientras que en emergentes se delegan tareas completas y la adopción crece más rápido. Al mismo tiempo, voces como la de Bret Taylor, presidente de OpenAI, recuerdan que vivimos una burbuja parecida a la de los años 2000 en Internet. Muchos proyectos caerán, pero algunos sobrevivirán como gigantes. El problema es que los ingresos de las empresas conviven con costes de cómputo enormes, lo que pone en duda la sostenibilidad. Brechas de acceso y burbuja económica son dos caras de la misma moneda. La pregunta es, ¿qué quedará en pie cuando la espuma se disipe? Cada artículo, desde un ángulo distinto, muestra que la inteligencia artificial no solo es una tecnología en expansión, sino un espacio donde se negocian poder, confianza y futuro. Sigamos atentos, porque lo que hoy parecen debates técnicos, mañana serán reglas que afectan a todos. Bienvenidos a oscarsanemeterio.es, una consultoría que ofrece servicios estratégicos de comunicación e inteligencia artificial para organizaciones con propósito. Sus 3 áreas de negocio son la consultoría de comunicación, la capacitación en inteligencia artificial y la producción de contenidos. Óscar Sanemeterio ofrece una amplia gama de servicios basados en su experiencia en comunicación institucional y su formación en inteligencia artificial, que abarcan desde la consultoría hasta la formación y la producción de todo tipo de contenidos. Con una dilatada experiencia profesional, se ha embarcado en este proyecto, que además incorpora los contenidos propios que genera a diario en su web, Conexión Pública, y el podcast del mismo nombre, que emite semanalmente en las principales plataformas de podcast. oscarsanemeterio.es. Comunicar bien, organizar mejor, crecer con criterio. En Conexión Pública te traemos la herramienta de la semana. En la herramienta de la semana vamos a hablar de Command A Reasoning, un nuevo modelo de Cohere pensado específicamente para empresas. Puede sonar como un producto técnico, pero en realidad su importancia va mucho más allá. Se trata de una tecnología diseñada para que la inteligencia artificial no solo dé respuestas rápidas, sino que pueda razonar de manera ordenada y útil en entornos de negocio. Dicho de otra manera, no estamos ante un asistente improvisado que contesta cualquier cosa, sino ante un sistema capaz de analizar información, organizarla
y ofrecer conclusiones prácticas que una empresa pueda usar. ¿Qué hace diferente a este modelo? En primer lugar, su capacidad de razonamiento. No hablamos de una IA que genera texto sin más, sino de una que entiende procesos, sigue varios pasos y conecta datos de forma coherente. Eso significa que puede abordar tareas más complejas, desde leer documentos largos y cruzar información hasta elaborar informes bien estructurados. Para una empresa, esto es clave porque reduce el tiempo que se invierte en búsquedas, análisis o redacción de reportes. Otro punto destacable es la seguridad. Cohere ha diseñado este modelo con un enfoque claro: permitir que las compañías trabajen con inteligencia artificial dentro de sus propios sistemas sin exponer información sensible. Muchas organizaciones no pueden subir sus datos a la nube de cualquier proveedor y por eso valoran la posibilidad de instalar modelos como Command A Reasoning en su propia infraestructura. Esto es un detalle técnico, sí, pero con consecuencias prácticas. Se gana control, se ahorran riesgos y se refuerza la confianza en el uso diario. Además, este modelo ofrece una flexibilidad que hasta ahora no era común. Las empresas pueden decidir hasta qué punto quieren priorizar la rapidez o la profundidad del razonamiento. Si necesitan una respuesta breve y eficiente, pueden configurarlo así. Pero si la situación exige un análisis más profundo, pueden darle más tiempo de pensamiento al sistema. Todo esto se traduce en un mayor control sobre los costes y sobre la calidad de las respuestas. Es como poder elegir entre una vista rápida o un informe detallado según la necesidad del momento. Para entenderlo mejor, pensemos en el ejemplo de la investigación. Cohere ha desarrollado un sistema llamado Deep Research que se apoya en este modelo. La idea es sencilla: en lugar de que una persona pase horas buscando, comparando y resumiendo información, el sistema reparte la tarea entre varios agentes de IA que trabajan en paralelo. Cada uno aborda una parte del problema, luego reúne los hallazgos y finalmente producen un informe coherente con fuentes claras y conclusiones bien presentadas. Lo que a un equipo humano le tomaría días, aquí se logra en minutos. Más allá de la investigación, las aplicaciones son variadas. En atención al cliente puede ayudar a resolver casos complejos sin necesidad de escalar cada consulta a un humano. En logística puede analizar datos extensos y proponer optimizaciones. En marketing puede leer grandes volúmenes de feedback y extraer patrones de lo que los clientes realmente piensan. Lo importante es que no se limita a generar frases, sino que conecta ideas, jerarquiza la información y la devuelve en un formato útil para la toma de decisiones. Y por último, hay un aspecto que no podemos dejar de lado: la seguridad en entornos delicados. Cohere ha puesto especial cuidado en entrenar el modelo para evitar respuestas dañinas o inapropiadas. No es perfecto, como ninguna tecnología lo es, pero se ha trabajado en áreas sensibles como la prevención de desinformación, la moderación de contenidos de odio o la protección frente a usos malintencionados. Esto refuerza la confianza de las empresas que necesitan usar la IA en sectores regulados o con alto nivel de responsabilidad social. En resumen, Command A Reasoning es más que un nuevo modelo técnico. Es una herramienta diseñada para que la inteligencia artificial se convierta en un socio confiable en el mundo empresarial. Ofrece razonamiento estructurado, seguridad en el manejo de datos, flexibilidad en el uso de recursos y aplicaciones que van desde la investigación profunda hasta la atención al cliente. Un paso más hacia esa visión en la que la IA no solo responde, sino que piensa con nosotros y para nosotros. En Conexión Pública queremos contaros usos de la inteligencia artificial en empresas. Es momento de escuchar la IA en acción. Entramos ahora en nuestra sección La IA en acción, ese espacio en el que repasamos cómo se está aplicando esta tecnología en un mundo real. No hablamos de escenarios hipotéticos ni de ideas futuristas, sino de ejemplos concretos en los que la inteligencia artificial ya está transformando la manera de trabajar de las grandes organizaciones. Hoy tenemos 3 casos muy distintos entre sí, pero con un hilo común: el uso estratégico y estructurado de la IA como motor de cambio. Comencemos con el sector financiero. JP Morgan, uno de los bancos más influyentes del planeta, ha decidido desplegar herramientas de inteligencia artificial a gran escala, alcanzando a 200.000 empleados de su plantilla. La magnitud de esta apuesta no es menor. Se trata de llevar la tecnología al corazón mismo de la organización, de manera que no quede en manos de un departamento aislado, sino que forme parte del día a día en toda la compañía. El objetivo está claramente definido: ganar ventaja competitiva interna y proyectar un valor anual que, según sus cálculos, se situaría entre 1.500 y 2.500 millones de dólares. En otras palabras, la IA deja de ser un complemento y se convierte en una fuente tangible de valor económico. Para un banco con operaciones globales, esto significa que procesos como la gestión de riesgos, la detección de fraudes, el análisis de mercados o la atención al cliente pueden hacerse más rápidos y más precisos, impactando en la experiencia de empleados y clientes al mismo tiempo.
Del mundo financiero pasamos a la industria aeroespacial. Lockheed Martin, un referente en ingeniería y defensa, se encontró con un problema que muchas empresas comparten: el exceso de herramientas de datos. Durante años habían trabajado con sistemas dispersos, lo que generaba duplicidades, complejidad y dificultades para que los ingenieros accedieran a información fiable. La solución ha sido reemplazar la mitad de esas plataformas por un sistema único basado en watsonx.data de IBM. El cambio no es solo técnico. Unificar los datos significa que los equipos hablan el mismo lenguaje y acceden a la misma base de conocimiento, lo que se traduce en mayor coordinación y menos margen para errores. Los resultados ya son visibles: un 20% más de precisión en las respuestas internas y una aceleración en el desarrollo de productos. Dicho de manera sencilla, los ingenieros ahora trabajan con información más clara y confiable, lo que les permite dedicar más tiempo a innovar y menos a resolver inconsistencias. En una empresa cuyo negocio depende de la precisión y de la velocidad en el diseño, este tipo de avances puede marcar la diferencia entre liderar o quedarse atrás. Y si en la banca y en la ingeniería vemos la IA como una palanca de eficiencia interna, en el comercio minorista aparece como un motor de cercanía con el cliente. Walmart, gigante del retail, ha desarrollado un marco basado en 4 agentes de inteligencia artificial que representan a las figuras clave de su ecosistema: el cliente, el asociado, el socio y el desarrollador. Esta estructura permite integrar funciones que antes estaban dispersas y coordinarlas en un sistema unificado. En el centro de esta estrategia está Wally, su asistente de inventario, capaz de procesar datos complejos y predecir demandas en cuestión de segundos. Para una empresa que maneja millones de productos y miles de tiendas, la capacidad de anticiparse a la demanda significa tener estantes mejor abastecidos, menos desperdicio y decisiones logísticas mucho más rápidas. El impacto se mide en la agilidad operativa, pero también en satisfacción del cliente, que encuentra lo que busca en el momento en el que lo necesita. En un mercado tan competitivo, esa rapidez de reacción se convierte en una ventaja crucial. Si ponemos estos 3 casos en perspectiva, vemos un patrón claro. No se trata de proyectos experimentales ni de pruebas limitadas, sino de estrategias corporativas de gran escala. En el caso de JP Morgan, la inteligencia artificial se convierte en una inversión con retorno económico previsto en miles de millones de dólares. En Lockheed Martin, la reorganización de los datos no es un detalle menor, sino un paso decisivo para acelerar la innovación en ingeniería. Y en Walmart, los agentes de IA no son una curiosidad tecnológica, sino un engranaje que conecta directamente con la experiencia de millones de clientes. 3 sectores distintos, 3 aplicaciones concretas y un mismo mensaje. La inteligencia artificial ya es parte del núcleo de cómo las empresas más influyentes del mundo piensan su futuro. Con esta mirada cerramos la sección de hoy, porque más allá de los anuncios y de las grandes palabras, lo que realmente importa es cómo la tecnología se traduce en procesos más eficientes, en decisiones mejor informadas y en experiencias más satisfactorias para clientes y empleados. Esa es la señal de que la inteligencia artificial ha dejado de ser promesa y se ha convertido en práctica. Hasta aquí llega el episodio 46 de Conexión Pública. Si algo une todo lo que hemos compartido hoy es una idea sencilla: la IA no solo acelera procesos, también redefine acuerdos y responsabilidades. Empezamos ordenando la conversación con un framework de 5 pilares para escribir mejores instrucciones. Seguimos con una herramienta pensada para empresas que buscan razonamiento, control y seguridad. Y vimos en la práctica cómo banca, ingeniería y retail ya convierten estas capacidades en decisiones más ágiles y clientes mejor atendidos. En los artículos hemos recorrido el tablero donde se negocian las reglas, licencias y protocolos para el uso de contenidos, alianzas que mezclan ética y capital, la emergencia de paywalls para bots, la urgencia de reprender, la mediación algorítmica de las reseñas, la presión regulatoria en Europa y la adopción desigual que perfila quien obtiene valor real. Nos quedamos con una brújula: diseñar mejor lo que pedimos a la IA, elegir herramientas con criterio y seguir de cerca cómo cambian las normas para que la innovación no nos pase por encima. Te invitamos a profundizar en conexiónpublica.es y a contarnos qué te ha resonado, qué te preocupa y qué te gustaría que investiguemos en los próximos episodios. Si este contenido te ha sido útil, compártelo y deja tu valoración. Así ayudas a que más personas encuentren esta conversación. Gracias por estar ahí, por escucharnos y por formar parte de esta comunidad. Nos oímos la próxima semana. Hasta entonces, sed felices. Esto es Conexión Pública,